Bueno, vamos a leer la palabra. Eclesiastés 7, la cita es Eclesiastés 7:14. Dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Padre bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta noche. Primero para pedirte que tu misericordia sea con cada uno de nosotros, que en este momento que tu palabra va a ser expuesta, Padre, que seas tú direccionando cada palabra que sale de mi boca, Señor, cada pensamiento que llega a mi corazón, para que seas tú, Señor, a través de mí, eh, que me utilices, Padre, como ese instrumento útil en tus manos para edificar las vidas de aquellos que nos están viendo en esta noche, de aquellos que han dispuesto un tiempo, Señor, para escuchar lo que tú tienes preparado para ellos de antemano. Te pedimos, Señor, que mediante este tema que vamos a exponer a nuestros hermanos, tu nombre sea exaltado en gran manera y que Cristo sea revelado en los corazones de aquellos que aún no han creído en él, Señor. Bendice la vida de cada persona que en este momento está escuchando tu palabra, Señor, que sea tu propicio a las necesidades que cada uno de ellos tiene y que todas estas cosas, Señor, te lleguen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, la palabra dice esta noche en Eclesiastés 7:14, en el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Cierto? Una hermosa palabra que el profeta o que el sabio Salomón nos da en esta noche para que podamos edificar nuestras vidas. Les voy a leer una versión de la Biblia de Jerusalén que me gustó mucho y traduce de la siguiente manera. Alégrate en el día feliz y en el día desgraciado considera que tanto uno como otro Dios lo hace para que el hombre nada descubra de su porvenir. Y hay un nota a pie de página que dice, para que no sea posible contar con nada o también para que nadie pueda adivinar lo que está reservado. El profeta Salomón, cierto, nos muestra a través de esta palabra que el hombre como tal, por mucho que quiera pronosticar o planear o planificar su vida, no va a poder de cierta manera acertar en el pronóstico que haya determinado para cierto tiempo que él ha considerado un plan, una estrategia, porque esos planes o esas estrategias que tú y yo podamos implementar a determinado tiempo. Yo creo que cada uno de nosotros lo ha vivido y precisamente en este tiempo en que estamos viviendo esta pandemia que está azotando todo el mundo, como los planes que el hombre había planificado, valga la redundancia, que había de antemano predispuesto para llevar a cabo, no se efectuaron en gran manera, ¿cierto? Porque precisamente no está en él cumplir esos propósitos, sino que depende, muchos dirán de la suerte y los que hemos creído en Dios sabemos que es de la voluntad y de la misericordia de Dios. Entonces debemos considerar siempre que debemos tener presente que nuestros planes, que nuestra manera de pensar, que nuestra manera de planificar nuestras vidas debe estar siempre ligado a la misericordia y a la voluntad de Dios, ¿cierto? Que nunca debemos pretender que siempre nos vaya a ir bien porque eso es imposible, por lo menos cuando hemos creído de que no solamente el hombre puede tener buenas cosas, sino que por la misericordia, por la voluntad de Dios, por la providencia de Dios, también vendrán días malos. Entonces, en esto vamos a concentrarnos hoy, cómo a pesar de las circunstancias y la planificación que un hombre pueda tener, pueden ocurrir eventos adversos, ¿cierto? Que cambien totalmente el rumbo de su vida y que cambien los planes que pueda tener para un mañana. Y el profeta Salomón, el sabio Salomón nos lleva precisamente a meditar en eso, ¿cierto? En que por muy planificado que tengamos un futuro, siempre vamos a tener ese grado de incertidumbre que solamente Dios nos puede dar el grado de certeza de lo que en realidad puede acontecer con nuestras vidas.
Y Dios permite, de cierta manera, que el hombre viva esa experiencia, ¿cierto? Esa experiencia del fracaso o esa experiencia de la victoria, esa experiencia del dolor y esa experiencia de la alegría, del gozo, así como lo dice la Escritura, ¿cierto? Que en el día del bien goza. Y esto nos lo dice Salomón de una manera muy sabia, ¿cierto? Porque saben que vendrán días buenos y vendrán días malos. Vendrán días que, como en este tiempo, que quizás las circunstancias sean totalmente adversas, y vendrán días en los que las circunstancias serán de bien para nosotros, ¿cierto? Muchos no creerán en esto y muchas personas que tengan quizás un corazón activo pretenderán que su camino, que su designio, que sus pronósticos y que sus planes van a estar regidos simplemente por su voluntad, van a estar regidos simplemente por la planificación de la manera que ellos lo han determinado y no por la misericordia ni por la voluntad del Dios, ¿cierto? Y en esta noche queremos resaltar cómo ese Dios soberano y poderoso gobierna cada circunstancia de la vida, de la creación del hombre, y cómo podemos a través de esas circunstancias que el Señor ha determinado para mi vida, confiar en Él, ¿cierto? Como viendo las circunstancias de una manera no precisamente alentadora para mí, puedo yo confiar y seguir confiando, porque ahí es donde en realidad se ve cuál es la confianza que tú tienes en Dios, qué es lo que has aprendido de Dios, ¿cierto? Y no es fácil, ¿cierto? No es fácil confiar en momentos de prueba. Yo creo que nadie puede decir que es la mejor manera de que el hombre aprenda lo que es confiar en Dios, ¿cierto? Porque nadie disfruta el dolor. Yo creo que ninguno se alegra y se goza en medio de las circunstancias adversas, como yo lo trataba en la prédica anterior. Pero Dios quiere de que, como dice la palabra, que meditemos, que consideremos en esos momentos de dificultad, ¿cierto? Porque precisamente el apóstol Pablo, vemos que él en reiteradas ocasiones, más de 3 ocasiones, le suplicó a Dios, ¿cierto?, que quitara ese aguijón de la carne que tenía el apóstol Pablo. Y vemos cómo hasta que él entendió que su vida estaba gobernada por Dios, decidió simplemente hacer o tener como suficiente la gracia de Dios, que bastaba la misericordia y la gracia de Dios para que él siguiera adelante, ¿cierto? Y entendió que a pesar de la dificultad de ese aguijón que él tenía que seguir adelante, porque era gozarse en lo que Dios le daba y con lo que Dios le había determinado que él siguiera su camino, ¿cierto? Entonces, en ese momento entendió el apóstol Pablo esa circunstancia, y vemos que en Hebreos 12:11 también nos habla que de ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, ¿cierto? Y es lo que precisamente nos ocurre cuando en el momento de la dificultad no vemos cuál es lo bueno de esa circunstancia, no podemos entender qué es lo que en realidad hay de provechoso en algo que nos causa sufrimiento, en algo que nos causa dolor muchas veces, y que de pronto nos puede desestabilizar todo lo que en realidad tenemos en nuestra mente y en todo lo que hemos creído y cómo hemos confiado y en qué hemos confiado, ¿cierto? Y eso es muy importante tenerlo bien claro, porque la escritura nos lo enseña, ¿no? Que vendrán esos momentos difíciles, momentos en los cuales el hombre tiene que estar apercibido de las circunstancias y de la escritura para cimentar su respuesta, para cimentar allí donde lo que él ha creído es donde se vuelve palpable en el momento de la dificultad. Y lo digo, mis hermanos, porque precisamente en estos días estuve pasando por una circunstancia muy adversa, ¿cierto? En estas semanas que pasaron, precisamente, no sé exactamente, yo creo que ya van para 2 semanas, donde tuve una circunstancia muy difícil con mis 2 hijos, los cuales estuvieron con problemas de salud, ¿cierto? Y un día era una cosa, otro día era otra, y fueron los dos al tiempo, y como de pronto hoy a uno le daba una cosa, mañana el otro, y entonces
me venían a mi mente pensamientos, ¿cierto? De qué estaba pasando, de por qué esa circunstancia. Y entonces, ¿cómo confiar en Dios en medio de esa circunstancia, ¿cierto? ¿Qué es lo que en realidad debes ver en ese momento y cómo tratar esa dificultad a la luz de las escrituras, que es la que en realidad te va a dar la guía y la pauta para sobrellevar ese momento de dificultad? Entonces recordaba la escritura precisamente aquí mismo en Eclesiastés 7:13, la palabra dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que torció? ¿Cierto? Es una pregunta que Salomón hace. Y de cierta manera Dios había traído algo torcido a mi vida en ese momento, algo que en realidad no estaba de la mejor manera o de lo que yo consideraba que era correcto para mí. Entonces, como en medio de ese episodio que habían traído Dios a mi vida, podía confiar en Él. Podría confiar en que Dios aliviara esa situación y mi momento de angustia. Y me venían pensamientos que quizás muchos le puede venir a su mente, y es que en realidad Dios me amaba, sabía lo que era mejor Dios para mí, ¿cierto? Que tenía el control de mi situación, ¿cierto? Podía yo confiar en que aún que no entendiera lo que estaba pasando, Dios estaba al tanto de esas circunstancias. Entonces ahí es donde viene cómo ese conocimiento que había tenido de las escrituras en realidad se volvía palpable, se volvía práctico, ¿cierto? Cómo tomar conciencia de lo que Dios a través de mucho tiempo me venía hablando, y del control y el poder que él tenía sobre cada circunstancia que ocurría en mi vida, por muy pequeña que fuera. Y esto era una precisamente circunstancia adversa en la que estaba viviendo. Y también recuerdo que cuando me llamó el hermano Carlos para que compartiera una palabra, yo me preguntaba, pero ¿cómo puedo yo animar a mis hermanos atravesando esta situación, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo llevar una palabra de aliento? Es más, estuve de pronto hasta tentado de decirle que lo postergáramos, porque no me sentía bien, ni espiritual ni físicamente, porque me sentía golpeado bastante por las circunstancias que estaba viviendo. Pero creo que fue precisamente Dios quien me impulsó a que lo hiciera, precisamente porque tenía un propósito con esta circunstancia, y algo que yo tenía que dar a conocer, ¿cierto? Algo que yo tenía que vivir para entonces darles una palabra a toda la iglesia, a todos los hermanos que nos escuchan, que nos ven a través de las redes sociales. Y entonces, ¿cómo puedo confiar en Dios, cierto? En medio de esas circunstancias. Confiar en Dios en medio de la dificultad es lo más difícil. Por eso fue que el título que les coloqué, que la confianza en Dios duele. Porque es ahí donde en realidad vemos que si la confianza en eso que decimos, en eso que proclamamos, que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, que Dios es todopoderoso, que Dios es misericordioso, cómo vemos que esas palabras en realidad, si son palabras las que estamos pronunciando, o en realidad son cosas que sentimos y que vemos en realidad palpadas en nuestras vidas, cómo las vemos vuelta a realidad en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál sería la actitud, cierto, con que yo debía afrontar esa circunstancia? Precisamente eso es lo que quiero tratar con ustedes ahora, y cómo ustedes deberían de cierta manera tratar también con esa circunstancia en medio de la dificultad y en medio del dolor, y cómo saber y entender que ese sufrimiento y ese dolor que muchos pueden estar atravesando por las diferentes circunstancias que pueden estar viviendo, está Dios al tanto de esas, por muy pequeñas que parezcan esas circunstancias, ¿cierto? Entonces debemos ver esos momentos difíciles con qué, con los ojos de la fe, ¿cierto? Ningún momento difícil, mi hermano, lo puedes ver con la lógica. No puedes tratar de encontrar una explicación plausible, una explicación entendible al mundo, a lo que vive, ¿cierto? Porque es que no la vas a encontrar. ¿Cómo le puedes decir tú a una persona que Dios es bueno si estás viviendo una dificultad que es adversa a tu vida? ¿Cómo le puedes decir que Dios es amor cuando quizás tú te sientes que estás siendo golpeado, ¿cierto?
Y precisamente eso es lo que meditaba en esa circunstancia. Y entonces la idea de todo es, o el primer mensaje es que no debemos ver ninguna circunstancia, por muy difícil que sea, con los ojos de la lógica. En ningún momento podemos encontrarle lógica a las circunstancias adversas, porque es que no vamos a encontrar ahí la respuesta, no, debemos verlas con los ojos de la fe, con lo que Dios quiere que vemos, ¿cierto? Porque la palabra dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que nos lleva a concluir, mis hermanos, que la salvación viene por escuchar el mensaje de salvación que es el Evangelio, ¿cierto? Y cómo esa fe nos ayuda a sobrellevar situaciones difíciles, viene de recordar precisamente la palabra de Dios, el traer a memoria esas palabras que el Señor nos ha dado a través de todo este tiempo que hemos caminado en la iglesia, en Cristo, para que entonces sí esas palabras que hemos aprendido, que hemos leído por tanto tiempo, llevarlas a la práctica y entonces ponerlas a disposición de ese momento y de esas circunstancias difíciles. La Escritura nos enseña, mis hermanos, a través de Génesis hasta Apocalipsis, tres verdades esenciales acerca de Dios, ¿cierto? Con respecto a la adversidad, en lo que debemos creer en esos momentos de dificultad, que es que Dios primeramente es absolutamente soberano. Dios es infinitamente sabio y Dios es infinitamente amoroso. Es cierto, son tres circunstancias que no se nos deben olvidar. Alguien expresó alguna vez que ese perfecto amor que Dios tiene para con nosotros, en su sabiduría, Él sabe que es lo mejor, ¿cierto? Y en su soberanía tiene el poder para ejecutar eso que es mejor para nosotros, ¿cierto? Entonces, entendiendo que el amor de Dios va a arropar esas circunstancias, que la sabiduría que Él tiene va a saber el por qué es bien para nosotros en ese momento y que tiene el poder, mis hermanos, para poder ejecutar esas circunstancias por muy difícil que pase, que parezca para nuestras vidas. Ahora, ¿qué citas bíblicas habla al respecto? Eclesiastés 3, 37-38 dice la escritura, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, ¿cierto? Muchas veces pudiéramos tener dificultades con esta palabra, porque definitivamente estas palabras pudieran ofendernos a nosotros al punto de que no, ¿cómo así? De que Dios va a enviar alguna circunstancia adversa a mi vida, que Dios va a querer lo malo para mí. Es más, el mundo se ha cuestionado por suficiente tiempo de que cómo así que Dios es bueno si permite tanta maldad, tanta muerte, tanta circunstancia, tanto terremoto, tanta dificultad en este mundo, ¿cierto? Y nosotros tenemos la respuesta para eso, ¿cierto? Y la respuesta, ¿dónde la vamos a encontrar? Precisamente la vamos a encontrar en aquel que es el autor y el consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús, cuando estuvo delante de Poncio Pilato, Pilato le dijo, ¿no sabes que tengo la autoridad para crucificarte y para soltarte? ¿Cierto? Eso se lo dijo Jesús. ¿Y qué le respondió nuestro Señor Jesucristo? Dijo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada desde arriba, ¿cierto? ¿Quién más para nosotros que darnos el ejemplo de lo que en realidad o la respuesta que Cristo le dio a Poncio Pilato es lo que debemos entender nosotros, ¿cierto? Dios en un acto de misericordia, de bondad inmerecida, ¿cierto? Dio a su Hijo para que todo aquel que lo viera y creyera en Él jamás muriera, ¿cierto? Que tuviera vida eterna, eso lo dice Juan 3:16. Ahora, ¿no crees tú, mi hermano, que ese acto que Dios hizo y que Cristo efectuó en la cruz no fue doloroso para Él? Ustedes no han visto todo a través de la escritura cómo nos narran el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo en esa cruz para podernos darnos vida a través de esa muerte, ¿cierto? Y cómo quizás en los momentos de debilidad, quizás en un momento de aflicción, porque eso tenía que ser algo bastante, podríamos decir que era, no tiene palabras para describir el momento que Cristo estaba viviendo, cómo le pide a Dios que si es posible que pasara esa copa de él, ¿cierto? Porque era muy difícil precisamente esos acontecimientos que él estaba viviendo. Pero aún en medio de ese sufrimiento,
de esa dificultad, Cristo sabe que Dios es sabio, que Dios es poderoso y que Él tenía un propósito con esa circunstancia. Entonces eso nos lleva precisamente a entender a nosotros que en medio de esas dificultades que pudiéramos estar pasando, en medio de esa tribulación, de ese dolor que pudiera estar causándonos precisamente las circunstancias que podamos estar viviendo, debemos entender que por encima de todas las circunstancias Dios está al control de lo que está ocurriendo en nuestra vida y que esa circunstancia va a redundar en el bien para nosotros. ¿De qué manera? No la entendemos en ese momento porque es muy difícil entender la circunstancia, que eso nos pueda traer un beneficio. Quizás en el momento los mismos discípulos no creían cómo la muerte de nuestro Señor Jesucristo iba a beneficiar al mundo, iba a beneficiar a la humanidad, pero vemos que Dios sí tenía un propósito mayor y hoy nosotros quizás lo podemos ver porque lo estamos viendo desde otra perspectiva y desde ya muchos hechos que pasaron, pero en ese momento no lo entendían. Entonces en ese momento de dificultad quizás nosotros tampoco podamos estar entendiendo lo que está pasando en nuestras vidas, pero entonces debemos confiar en que Dios está haciendo todo lo bueno, todo lo agradable para nuestras vidas, aunque eso signifique estar pasando por un momento de dificultad, ¿cierto? Entonces, debemos tener primeramente un conocimiento de Dios, que es lo que debemos adquirir, saber cómo es Dios, qué quiere Dios, qué hace Dios, cómo Dios se nos revela en las Escrituras, ¿cierto? Cómo nos enseña qué es Él, qué es lo que Él quiere para nosotros. Y de esa manera entendemos el plan que Él tiene para su iglesia y para cada uno de nosotros, mis hermanos. Y encontramos en esa escritura el consuelo y la paz que necesitamos para pasar esos momentos de dificultad, ¿cierto? Confiando en que Él sabe lo que es bueno para nosotros y que al final, como dice la escritura, que todo va a ser para bien de cada uno de nosotros. Y vemos en las mismas escrituras como el rey Ezequías en Isaías 38:17 dice: he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Dios lo sanó, mi hermano Ezequías, ¿cierto? Dios había mandado que Ezequías hasta ahí llegarían sus días, pero él se inclinó, él de cierta manera se humilló delante de Dios y clamó a Dios por la misericordia de Dios. Y vemos cómo en cierto momento en que Ezequías tenía paz, que tenía tranquilidad, vino ese momento de adversidad. Entonces es una reflexión que fue precisamente que quizás estaba viviendo momentos de paz, de tranquilidad, y viene un momento adverso, mi hermano, porque es difícil, ¿cierto? Afrontar en medio de estas circunstancias cualquier enfermedad. Sabemos que lo que implica hoy en día llevar a un enfermo a un hospital, a una clínica, hay muchos temores que tenemos en nuestro corazón porque precisamente no sabemos cuál puede ser el final de esa circunstancia o no sabemos qué es lo que pueda ocurrir. Y es que ese hecho de no tener ese control que siempre hemos tenido sobre las circunstancias nos lleva precisamente a tener ese temor de no saber qué es lo que va a pasar. Jeremías escribió también, antes en la palabra en Lamentaciones 3, 32 al 33, dice: antes si aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, ¿cierto? Dios no se agrada en la aflicción que podamos estar pasando. Dios no se alegra de las circunstancias, sino que Él sabe que quizás esa circunstancia, con esa circunstancia adversa, tiene un propósito en nuestra vida, tiene un bien mayor en nuestra vida y tiene precisamente una compasión para nosotros en medio de esa dificultad. A pesar de que podamos estar viviendo momentos difíciles, Dios se compadece de nosotros aún sabiendo que tenemos que pasar por esos momentos difíciles. El apóstol Pablo entendió eso, ¿cierto? Y lo dice en la escritura. Y cuando nosotros tratamos de entender esa circunstancia, Pablo lo dice en Romanos 11:33, cuando él dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿cierto? Pablo había entendido, el apóstol, que era una mente tan grande y poderosa que era difícil muchas veces de entender circunstancias que pudiera él estar viviendo, pero él se alegraba de que era Dios ese grande y poderoso quien gobernaba su vida. Entonces nosotros debemos alegrarnos precisamente de que ese Dios
el poderoso, el soberano, el grande, el amoroso, está gobernando nuestra vida, muy a pesar de que esa circunstancia es adversa y que esa circunstancia nos causa dolor. Por eso que es el título que dice la confianza en Dios duele, porque permanecer en confiar en que esa circunstancia viene de Dios y que esa circunstancia está en control de Dios es difícil, ¿cierto? Pero entonces el llamado es a perseverar en medio de esa circunstancia. ¿Y cómo podemos perseverar en medio de esas circunstancias? ¿Cómo puedes tú confiar en alguien que tú no conoces? ¿Cierto? Nosotros por lo general tenemos temor a lo desconocido. Cuando vamos por un camino que quizás no conocemos, vamos como tanteando porque no sabemos con qué nos vamos a tropezar. Cuando quizás comemos algo que nunca hemos probado, también estamos temerosos. Cuando vamos a algún lugar que nunca hemos visitado, también estamos a la expectativa, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, ¿cómo puedes tú confiar en algo que no conoces, ¿cierto? La invitación es a conocer a Dios. A todo aquel que quiere en realidad confiar en Dios tiene que conocerlo, ¿cierto? Y no solamente conocerlo de una manera doctrinal o de una manera teórica, ¿no? Sino tener un conocimiento de quién es Él, y ese conocimiento lo da la relación que tú tienes con Dios. Y esa relación te la da precisamente la oración. A través de la oración tú vas a encontrar una relación personal con Dios, en la cual Él te va a manifestar de una u otra manera las circunstancias que tú puedas estar pasando, y vas a entrar a un consuelo y una paz que Él te va a dar, ¿cierto? Que no es simplemente tener el conocimiento teórico, sino también la relación personal con Dios, que es muy importante, esa relación que tú y yo cultivemos en medio de esa dificultad, porque esa dificultad nos la va a ayudar a sobrepasar en la relación personal que tengamos con Él, conociendo que Él es lo suficientemente poderoso para librarnos y para sacarnos adelante, porque la palabra también dice que podemos andar sobre valles de sombra, pero que el Señor va a estar con nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos pasar por un momento de dificultad, aunque estemos pasando momentos difíciles, pero agarrados de Él? Seguramente esos momentos van a ser más llevaderos, ¿cierto? Que aquellos que no están precisamente teniendo un momento están viviendo un momento difícil y no tienen una esperanza, que al contrario, que lo lleva a la desesperación, a tomar decisiones que quizá no son las correctas. Entonces debemos tener claro eso, de que las mejores decisiones las tomamos es precisamente con la relación que tenemos con Dios. Cómo debemos cada día profundizar más en esa relación y en ese conocimiento que tenemos de Él, para poder entonces, al conocerlo a Él, llevar a la práctica ese conocimiento de Dios en medio de esa adversidad que estamos viviendo, ¿cierto? David dijo en el Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Miren que David resalta que el conocimiento de Dios trae confianza, ¿cierto? ¿Y por qué trae confianza? Porque él, que lo conoce, dice la palabra que no va a ser desamparado por Dios, ¿cierto? Entonces es importante tener ese conocimiento y esa relación con Dios para poder ser de cierta manera cubierto con toda esa misericordia y esa bondad que Dios le da, para que esos momentos de dificultad puedan sobresalir y podamos sacarlo adelante y no caer, porque quizás en ese momento podemos caer quizás en pensar que Dios no está en control de esa situación, en que esta adversidad no viene de Dios, en que esto no lo ha permitido Dios, en fin, quizás podamos llevar a decir cosas que van en contra de las escrituras, que no están en la Biblia. Entonces debemos tener bien claro eso, mis hermanos. El conocimiento de Dios. Salmo 27:8 también dice, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Es importante buscar el rostro de Dios, mis hermanos, para poder tener ese conocimiento de Dios, para afrontar los momentos de dificultad. Ese es el secreto, ¿cierto? Es la comunión con Dios, la buena relación que tienes con Él, te llevará a tomar buenas decisiones, confiados en que lo que está en su palabra se va a cumplir, porque tú estás creyendo y confiando por la fe, ¿cierto? Por la fe de lo que tú has creído que el Señor puede hacer y va a hacer en tu vida, ¿cierto? Hubo un famoso teólogo que una vez hizo o define, ¿cierto?, lo que es la providencia de Dios de la siguiente manera: la incesante actividad del Creador, por medio de la cual en abundante gracia y benevolencia sostiene a sus criaturas en una existencia ordenada, guía y gobierna
todos los eventos y las circunstancias y actos libres de los ángeles y de los hombres, dirigiendo todas las cosas a un objetivo. ¿Cuál es? Su propia gloria. De esta manera, Dios gobierna a través de la providencia de Él todas las circunstancias que está viviendo en este mundo y que podamos estar viviéndola, pero Él está al tanto de esos pequeños detalles, de esas pequeñas circunstancias que debemos estar siempre considerando que Dios sabe y conoce de antemano. Ahora, para ya terminar, ¿qué debemos considerar? Debemos considerar, mis hermanos, que la confianza en Dios no siempre estará excluida del dolor. Es importante. Confiar en Dios no va a traer, de cierta manera, o ¿cómo les explico? Como si fuera una inmunidad. No, una inmunidad no, porque va a existir el dolor de una u otra manera, ¿cierto? No te va a excluir el hecho de confiar en Dios, ¿cierto? Pero dice también que vendrán momentos de gozo, ¿cierto? Momentos en que nos podremos deleitar en toda la misericordia y la bondad que Dios ha tenido con nosotros. Así que debemos meditar en lo que dice la Escritura, en que todos los actos de la soberanía de Dios están actuando sobre nuestras vidas y que sea cual sea la circunstancia debemos no alegrarnos del dolor, sino de la esperanza a la que fuimos llamados, que es muy importante. Como dice el apóstol Pablo, echemos mano de la vida eterna cuando estemos pasando esas dificultades. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. En esto tenemos que meditar, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Cuando estemos en momentos de dificultades, acordémonos de la herencia que hemos tenido y que tenemos en Dios. Que soy guardado, oíganlo bien lo que dice la palabra, que soy guardado por el poder de Dios. Imagínense que eso es lo que nos está guardando a nosotros, ¿cierto? El poder de Dios, nada más y nada menos. No hay nada incomparable ni nada insuperable a ese poder. No hay un hombre en la tierra que pueda decir que va a hacer algo y que si no haya fallado una vez en su vida. En cambio, Dios no, porque Dios tiene el poder para mantener su promesa, porque es que es un Dios que no se equivoca y un Dios que tiene poder para garantizar lo que promete. Entonces la palabra sigue diciendo que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Oigan bien, creer en que las palabras, en lo que Él nos está dando y que Él nos ha prometido se va a cumplir en nuestras vidas a pesar que veamos otra cosa. Para alcanzar ¿qué? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sabemos que a pesar de las dificultades vamos a tener un bien más allá de este tiempo que el Señor, que estamos viviendo, porque el Señor de esa manera lo ha determinado. Dice, en lo cual vosotros os alegréis. Oiga bien, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, porque es que esa es la voluntad de Dios, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mi hermano, la enseñanza de esta noche es que a pesar de que estemos afligidos en la dificultad, que a pesar de que toque a nuestra puerta momentos difíciles, momentos que te pueden desorientar, que te pueden llevar quizás por el camino incorrecto, haz provisión de lo que has leído, de lo que has entendido, de lo que has aprendido, de la relación que tienes con Dios para sacar de esos momentos difíciles, para que Dios te dé una palabra de aliento en esos momentos de dificultad y para que confíes en la misericordia de Dios. Yo en estos momentos de dificultad peleé siempre la misericordia de Dios, a la bondad, y aún hoy lo sigo haciendo porque no sabemos por qué tiempo, por qué lapso de tiempo va a durar la aflicción, no sabemos cuándo va a volver la aflicción y no sabemos qué tanto tiempo va a durar la aflicción. Así que apelar a la misericordia de Dios, a la bondad de Dios, porque Dios es bueno, como les decía, Él es sabio y sabe lo que en realidad nos conviene a nuestra vida, y creer en que esas circunstancias, que a pesar que son difíciles, el Señor las está utilizando para un bien mayor y un propósito mayor en nuestras vidas. Mis hermanos, que esa sea la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, que Dios atesore esa palabra en sus corazones para que hallemos en Él el propósito que necesitamos para esos momentos de dificultad, para salir adelante y no caer quizás en momentos de dificultad
en situaciones en las que en realidad tomemos malas decisiones. Que Dios nos ayude, que su misericordia esté con nosotros cada día y que nos ampare y nos fortalezca en medio de las circunstancias. Sabemos que todos estamos pasando momentos difíciles, unos quizás más que otros, pero que la misericordia de Dios no sea parte de nosotros. Oremos, mis hermanos, para que el Señor, darle gracias precisamente por ese mensaje que a bien tuvo Él poner en mi corazón para traerle a la iglesia. Padre bendito Dios, te doy gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Definitivamente me has enseñado, Señor, que a pesar de la dificultad debo creer en ti, ver las circunstancias adversas con los ojos de la fe y no con los ojos, Señor, del conocimiento simplemente, sino con la práctica, Padre. Como en medio de esa dificultad puedo llevar a la práctica todo lo que he aprendido, Padre amado, de ti, todo aquello que me han enseñado, todo aquello que de una u otra manera he tenido una relación contigo, Padre amado, y cómo esa relación debe verse fortalecida en medio de la dificultad. Ayuda a mis hermanos, aquellos que están pasando por momentos difíciles en esta hora, Señor, que tu palabra llegue a sus vidas y tome, Señor, ese propósito que tú tienes con ellos y los saque adelante, Padre amado, que los lleve al lugar donde tú lo quieres llevar, Señor, en medio de esta dificultad. Tómalos, Padre. Bendice sus vidas, guarda su familia, guarda tu iglesia, Señor. Guarda la vida de cada uno de nosotros, Señor amado, para que podamos glorificarte, para que la gloria sea para ti, para que la honra sea solamente tuya, Señor amado. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que estuvimos aquí compartiendo tu palabra. Te doy gracias por todo lo que has hecho en mi hogar, en mi familia. Gracias por los hermanos que estuvieron allí en firmes orando. Les pido que sigan haciéndolo, Señor. Darles la voluntad y el deseo para que ellos sigan orando, Padre amado, por cada uno de nosotros, para que tu iglesia siga clamando a ti, Padre amado, para que seas tú quien nos guarde y nos libre cada día de la adversidad. Y aun cuando, Señor, traigas adversidad a nuestra vida, poder sobrellevarla, Señor, confiando en que todo lo que tú harás, Señor, en cada uno de nosotros va a ser para nuestro bien y que quizás no lo podamos entender en estos momentos, pero debemos aceptarlo por fe, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por todo este tiempo que estuvimos aquí y te pedimos, Señor, que tu paz y tu bendición no sea parte de nuestras vidas. Todas estas cosas te las pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes, mis hermanos. Señor los bendiga.